Unos 2 minutitos más le demos a los que le entran tarde, ¿ya? Está bien. Ya. Unidad número 2. Funciones de variables complejas. En este tema vamos a ver eso, funciones y límites. Funciones de variables complejas. Funciones, definición. Si a cada valor que pueda tomar la variable z le corresponde uno o más valores de la variable compleja w, es decir, que w es función de z y la expresamos de la siguiente manera. W igual a f de z. Joven, ¿ven el texto? Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Entonces, Sí, ingeniero. la función es w igual a f de z. Vamos a hacer previamente un resumen de lo que es una función. Conocen ya ustedes de variable real, es decir, es el conjunto de los pares ordenados x y y, tal que y es igual a f de x, donde x pertenece al dominio y y al dominio de imagen. También podemos expresar una función como el conjunto de los pares de los puntos x1 y1, x2 y2, x3 y3 y así sucesivamente y sub n, x sub n y sub n. Gráficamente estos son infinitos puntos. Gráficamente, si nosotros representamos gráficamente esa función, o primero esos puntos son infinitos puntos que si unimos esos puntos me da una función f de x, donde en forma genérica vemos un punto P de coordenadas X y Y. Volvamos a la función compleja, función unívoca y función multívoca. Si a cada valor de Z le corresponde solo un solo valor de W, decimos que W es una función unívoca de Z. Entonces, a cada valor de Z le corresponde solo un valor de W. Esa es una función unívoca. Si más de un valor de W le corresponde a cada valor de Z, la función es llamada multívoca o de múltiples valores. Entonces, para cada valor de Z le corresponde más de un valor de W. Esa es una función multívoca. Representación geométrica. Se requiere 4 dimensiones para trazar la gráfica de una función compleja, 2 dimensiones para representar la variable independiente y 2 dimensiones para representar la variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? Z. W es la variable dependiente porque depende de Z. En otras palabras, las variables Z y W se representan en planos complejos distintos, el plano Z y el plano W. Existirá una correspondencia entre los puntos P y los puntos Q. Adelantamos un poquito, la representación de una función compleja es, por supuesto, el plano Z y el plano W. En el plano Z vamos a representar el punto P y en el plano W el punto Q. Existirá una correspondencia entre los puntos P y los puntos Q. P de XY y Q de V, las coordenadas de cada punto, que se denomina una aplicación o una transformación de los puntos P en los puntos Q. En forma genérica, ¿no es cierto? Entonces, Q se denomina y la imagen de P bajo la transformación de la función F. Y P se denomina la preimagen de Q bajo la transformación de la función F. Entonces, ¿cómo definimos una función de variable compleja? F es el conjunto de los pares ordenados
ZW, tal que W es igual a F de Z, donde Z y W pertenecen a los complejos. Entonces, F de Z, o primero, W es igual a F de Z, donde F de Z o Z, ya conocemos que Z es X más Y por Y. Y a partir de aquí, W, la función compleja, W será igual a U más B por Y. Por supuesto, si es complejo, este W tendrá su parte real, que es U, y su parte imaginaria, que es B. Entonces, para completar de esto, W es la variable dependiente y Z es la variable independiente. No nos olvidemos que W depende de Z, por eso escribimos igual a W igual a F de Z. La representación gráfica, esa transformación del punto P al punto Q, siempre debe estar bajo la función, transformación de la función F. Entonces dice que una función compleja, para representar una función compleja necesitamos dos planos, el plano Z y el plano W. Punto aparte, formas de expresión de funciones complejas. Funciones dadas en forma implícita. Función implícita es toda función dada de la siguiente forma. F de ZW igual a 0. Sabemos que Z es X más Y por Y y W es U más B por Y. Entonces, se va a dar la función W igual a F de Z y hay que definir W, es decir, U más B por Y. U y B. Veamos ejemplo. Expresar en forma implícita las siguientes funciones complejas. W igual a F de Z igual a Z cuadrado, 2Z cuadrado menos 3i por Z, o 3Z por Y, que es lo mismo. Sabiendo que Z es X más Y por Y y W es U más B por Y. No está escrito, pero ya eso, aquí tenemos, ¿no es cierto? U más B por Y. W es U más B por Y. Entonces aquí el segundo miembro tenemos que definir real e imaginario. Esto en el segundo miembro hay dos términos. En el primer caso es un binomio al cuadrado y en el segundo caso es un valor de Z, un complejo Z nada más. Entonces tenemos que desarrollar, para definir real e imaginario de 2Z cuadrado menos 3Z por Y, tenemos que desarrollar este cuadrado. Es decir, el cuadrado del primero, 2 por el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 3i por Z, 3i por X más Y por Y. X más Y por Y es Z. Ahora eliminamos los paréntesis, multiplicamos 2 por X cuadrado, 2 por 2X por Y, será 4XY por Y. 2 por menos Y cuadrado será menos 2Y cuadrado. Menos 3i por X será menos 3X por Y. Y menos por más será menos 3Y por Y cuadrado. Menos y cuadrado es negativo, por menos va a ser más 3y. Entonces ya lo hemos desarrollado aquí, entonces tenemos que agrupar para definirlo, ¿no es cierto? Real e imaginario, vamos a agrupar 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, paréntesis, esa será la parte real. Imaginario, quedan dos términos, 4xy, 4x por y y menos 3x por y, también paréntesis, factorizamos y 4x por y menos 3xy. Entonces W es igual a F de Z, ¿no es cierto? Y W es igual a U más B por Y, igual 2x cuadrado menos 2y cuadrado, 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, más es real, 4xy menos 3x imaginario. Entonces, para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales y sus partes imaginarias iguales. Entonces, U igualamos a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, este es U. Y B, la parte imaginaria, es 4xy por y menos 3x. En forma, hemos llevado a su forma implícita de una función. A eso se resume, se presenta una ecuación de una función compleja f de z y nosotros tenemos que buscar u y b y esas funciones u y b deben estar en función de x y de y. Otro ejemplo, que sea w igual a 3z con el complejo conjugado de z al cuadrado menos 5i por el conjugado de z. Entonces reemplazamos y vamos a desarrollar también ese binomio, será x menos y por y al cuadrado
menos 5y por x menos y por y. Entonces será lo mismo, el cuadrado del primero, menos en este caso, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Este cuadrado del segundo significa que yo ya saben esto, ¿no es cierto? Pero no está de más. El segundo es y por y al cuadrado, será y cuadrado, y cuadrado es negativo, por eso es negativo aquí, menos. Ahora multiplicamos, eliminamos paréntesis, 3x cuadrado, 3 por 3, 6, menos 6xy por y menos 3y cuadrado, menos 5x por y menos por menos, más 5y por y cuadrado. Menos por menos, más por menos, menos 5y. Aquí hay términos entonces reales y términos imaginarios, los agrupamos así, este 3x cuadrado real, menos 3y cuadrado real, menos 5y real, imaginario será menos 6x por y menos 5x por y. Entonces, igualamos u igual a 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 5y, y b será igual a menos 6x por y menos 5x. Forma implícita de la función. Finalmente, uno más, w que sea igual a f de z igual a 2 sobre z menos 3 conjugado de z sobre z. En ambos casos, dos términos aquí, en ambos casos es una división. ¿Y cómo se realiza una división? Multiplicando y dividiendo por el mismo número complejo. En este caso, en los dos, ¿no? El conjugado del denominador. Entonces, a cada término le multiplicamos y dividimos otro número complejo. En este caso es el conjugado del denominador, x menos y por y. Cambiamos el signo, x menos y por y. Lo mismo aquí, debido al denominador, en una división, multiplicamos por x menos y dividimos x menos y. Si nosotros lo simplificamos, quedamos la misma, ¿no es cierto? Pero hemos hecho eso para convertirlo en un producto al numerador y en otro producto al denominador. En ambos casos. Entonces será 2 por x menos y por y. Y, por supuesto, este también x más y por x menos y por y. Esta es una diferencia de cuadrado. Podemos trabajar así, pero después otro paso. Y aquí me quedó como 3x menos y por x menos y por y dividido x más y por x menos y por y. Entonces, también son estos dos factores, diferencia de cuadrado, podemos trabajar así, son dos factores con signos contrarios, entonces diferencia de cuadrado. Entonces multiplicamos 2x menos 2y por y, dividido, diferencia de cuadrado, x cuadrado menos y al cuadrado. Y por y al cuadrado significa que es y cuadrado y cuadrado. Y cuadrado es negativo, por un negativo más. El denominador lo vamos a hacer más. El otro término, bueno, este detalle ya de multiplicar estos dos complejos, ya es lo de menos. Un producto como cualquiera, ¿no es cierto? Podemos hacer 3x por todo esto y menos 3y por y por todo eso también. Entonces, es decir, será 3x por x menos y por y menos 3y por y por x menos y por y. Todo es lo mismo lo anterior, los dos términos, x cuadrado más y cuadrado, por diferencia de cuadrado. Dos factores de signos contrarios. Entonces, aquí me faltaría, en este segundo término, eliminar este paréntesis. Para eso tengo que multiplicar 3x por x, 3x por menos y por y, menos 3y por x, y menos por menos más, 3y por y. Es decir, aquí entonces resultó que es 3x cuadrado menos 3xy por y, menos 3xy por y, menos 3y cuadrado. Veamos si este es menos por menos es más. Este es 3y por y cuadrado, y por y cuadrado. Entonces me cambia de signo. ¿Dónde estamos? 3y menos por menos más por y cuadrado es menos. Está ahí. Menos 3y cuadrado. Entonces de estos dos hacemos un solo término, un común denominador, el mismo, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado. Y este signo le multiplicamos a cada uno de los términos para hacer un solo término en el numerador, o la suma de los términos que existen. 2x menos 2y por y, menos 3x cuadrado, menos por menos más 3xy por y,
menos por menos más 3xy por y, y menos por menos más 3y cuadrado, dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí en el numerador habrá términos reales y términos imaginarios, tenemos que agruparlo como el caso anterior que hemos visto. Es decir, 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado real, y los imaginarios son menos 2x, 3 más 3, 6xy por y, es decir, 3 más 3, 6x por y por supuesto. Y entonces, y dividimos a cada parte real y la parte imaginaria dividimos entre x cuadrado más y cuadrado. Es decir, real será 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Más el numerador es de 3 más 3, 6xy menos 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Todo por y, entonces este será imaginario. Entonces finalmente u igualamos, ¿no es cierto? Aquí no está escrito, pero es u más b por i. U es la parte real, igualamos la otra parte real del segundo miembro. Será 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y b será igual a 6x por y menos 2y dividido x cuadrado más y cuadrado. Esa es parte imaginaria. Entonces, este ya es una función explícita. Punto aparte. Funciones dadas implícita. Funciones dadas en forma explícita. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es partir de aquí de u y b y vamos a definir f de z. Es decir, si partimos de u y b, finalmente nosotros tenemos que llevar a esta función de z. Tenemos que adecuarlo para que sea z, f de z, por supuesto, no sabemos, ¿no? Puede ser z cuadrado, z, no sé, ¿no? Dependiendo de la función, el punto de partida, ¿no? Funciones dadas en forma explícita. Función explícita es toda función dada de la siguiente forma: w igual a f de z. Esta es la forma explícita, donde f nos da la ley de correspondencia entre w y z, donde entonces f expresa el número finito de operaciones que hay que realizar sobre z para obtener w igual a f de z. Ejemplo, siempre por lo más sencillito, si u es igual a 2x y b es igual a 2y más 3, 2y más 3, expresar en forma explícita. Sabemos que w es igual a f de z igual a u más b por i. Bueno, aquí está u, este es 2x, y b es 2y más 3. Tenemos que reemplazar aquí en u y en b. Ya tenemos esos datos. Entonces w será igual a f de z igual a 2x, que es u, más 2y más 3, que es b por i, por supuesto. Entonces, eliminamos el paréntesis, 2x más 2y por i, más 3y. Entonces, de estos dos primeros términos podemos factorizar 2x más y por i, más 3y. Este paréntesis es z, entonces, finalmente w será igual a f de z igual a 2z más 3. Quedó en función de z. Otro ejemplo, que la función sea u igual a, un poquito más la vamos a complicar, x cuadrado menos y cuadrado menos 2y, y b que sea 2x por y más 2x. Nuevamente el mismo procedimiento, tenemos u, reemplazamos en u y en b. U será x cuadrado menos y cuadrado menos 2y. Reemplazamos u, entonces será x cuadrado menos y cuadrado menos 2y, más b por i, pero b es 2xy, 2x por y más 2x. Por supuesto, tenemos que eliminar paréntesis. Aquí en primer término no hay problema, no hay nada que multiplicar. X cuadrado menos y cuadrado menos 2y, más, aquí sí, 2x por i, 2x por y, y más 2x por y. De aquí estos términos
Si son cuadrados, suponemos un z cuadrado, pero veamos para que recuerden, ¿no es cierto? Nosotros un complejo cualquiera A más B por I, cualquiera que sea, más menos, si es al cuadrado, tenemos que desarrollarlo. Este será el cuadrado del primero. Un ratito, por favor. Es el cuadrado del primero, A al cuadrado, más, menos, el que corresponda, en este caso es más, el doble del primero por el segundo, A por B por I. Menos B cuadrado. Así tenemos que tenerlo, ¿no es cierto? Esos términos tenemos que tener para representar un complejo Z al cuadrado. Aquí Z cuadrado, por supuesto, tenemos Y cuadrado menos Y cuadrado, tenemos aquí el producto de 2X por Y, tenemos por I, y lo vamos a ordenar de esa manera, X cuadrado más 2XY por I, menos Y cuadrado. Estos tres términos me van a representar entonces un Z cuadrado. ¿Qué me quedó? Menos 2Y más 2X por I. Esos dos últimos términos también tenemos que expresarlos en términos de Z. Veamos qué podemos hacer. Aquí le decía, este es un Z cuadrado hasta ahí. Y me queda menos 2Y más 2X por Y. 2X por Y. Entonces de aquí yo tengo, si factorizo 2 me va a quedar Y menos Y más 2X. Más X por Y, perdón, ¿no es cierto? Pero este primer término no es por Y. Es el segundo término. La parte real, aquí es 2X. X tenemos que hacer aquí un artificio. Para que yo pueda factorizar Y, además del 2, yo le voy a hacer lo siguiente aquí escribiré eso. Aquí a esto le voy a multiplicar Y cuadrado y le cambio de signo. Entonces, estos dos términos ya están en función de Y. Puedo factorizar 2Y. ¿No es cierto? Aquí está 2Y por Y cuadrado. A estos dos términos les voy a factorizar 2Y. Y entonces me va a quedar 2 por. Aquí será primero X, paréntesis por supuesto, más Y por Y. Le he factorizado uno de los Y. Está aquí. Entonces esto ya es Z. Esto es Z y esto es Z cuadrado. Entonces W es igual a F de Z igual a Z cuadrado. Es esto Z cuadrado más 2. Esto es Z por Y. Esa será la forma explícita de una función compleja. El mismo procedimiento. Funciones, punto aparte. Funciones representadas en coordenadas polares. ¿Lo puede explicar, ingeniero? Ahí vamos a hacer hoy día, ¿listo? ¿Lo puede explicar, por favor, ese pedacito, lo último que explicó, ahí en la mitad donde escribió? ¿Listo? Sí, esa parte. Aquí queda claro que quedan estos dos términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no nos olvidemos que un Z es igual a X más Y por Y.
Así debe quedar, así es un complejo Z. Pero sin embargo, aquí está menos 2y más 2x por y. Y esto me representa la parte imaginaria, pero un complejo, la parte real es x. Entonces aquí tenemos que trabajar con estos dos. Tengo que eliminar este y. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para expresarlo como z, yo puedo trabajar en este término. ¿Qué hago yo? Esto lo que hago es multiplicar. Aquí lo que he hecho es multiplicar solamente ese término por y cuadrado. Pero por concepto, y al cuadrado es negativo, es menos 1. Por menos será más. ¿Sí? Ahora eso ya me quedó, eso me quedó como 2y cuadrado más 2x por y. De esos dos términos, mejor así, 2x, ahí voy a factorizar 2y, solamente de estos dos términos. Me va a quedar x, lo voy a ordenar, x, y me va a quedar más y por y. ¿Está bien? Aquí elimino el paréntesis, me tiene que dar lo mismo. 2y por x, 2x por y, lo mismo. 2y por y será 2y por y cuadrado. Y cuadrado es negativo. ¿No es cierto? ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, por eso le cambiamos al signo. Entonces, eso ya es, esto es z. Eso es z y este otro paréntesis es z cuadrado. Entonces, f de z es igual a z cuadrado más 2z por y, o 2y por z, lo mismo. Bueno, no es más, jóvenes. ¿Se entendió? Vamos a quedar en funciones representadas en coordenadas polares. También, como en los números complejos, también podemos una función representarlo en forma polar. ¿Listo? Quedamos ahí entonces, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.